Gusto ver a la hermana Jenice aquí. Hoy estuve comiendo en su casa con ella. Guisa muy sabroso la hermana. Igual que ustedes, digo, porque le digo a mi esposa el sábado que comimos ahí en la casa de mi hermano Josué. Le digo, fíjate que llevan una comida bien sabrosa las hermanas. Guisan muy rico. Ya casi guisan como tú, le dije. Pero bueno, siempre nos gozamos con la familia, ¿verdad? Somos una familia, hermanos. Saben que cuando ahora que nos jubilamos, yo creo que ya les platiqué esto, pero ¿cómo le damos gracias a Dios por la iglesia? ¿Cómo le damos gracias a Dios por la iglesia? La iglesia adventista es maravillosa. Es una iglesia noble, es una iglesia fiel, es una iglesia muy acogedora. Gracias, pastor. Es una iglesia muy, muy amorosa. Y gracias a Dios por ustedes, por la iglesia. Muy bien, el tema de hoy es la Santa Biblia, una esencia guiadora. Hemos estado hablando acerca de la verdad, que la verdad, dijimos al principio, no es solo un aspecto, no es solo una cosa. La verdad está formada por varios aspectos. Hicimos la comparación de la palma de la mano, ¿verdad? La palma o la mano, mejor dicho, la mano está formada por la palma y 5 dedos, ¿verdad? Y así es la verdad. La verdad no es solamente una cosa. Está formada por 5 columnas o 5 esencias, como lo hemos estado llamando. La primera verdad que vimos, ¿se acuerdan cuál fue? Padre. La verdad de Dios Padre. Muy bien. La segunda, Dios Hijo. La tercera, Dios Espíritu Santo. La cuarta, no, los mandamientos. Los mandamientos. Y hoy vamos a ver el asunto de la Biblia. Miren, les voy a dar unos datos que ustedes ya han escuchado, ya lo saben, ya los conocen. Sí lo puedo mover aquí, ¿verdad, hermano? Miren, la Santa Biblia es un libro que contiene 66 libros pequeños. 39 de ellos, ¿en dónde están? En el Antiguo Testamento. Y los otros 27 están en el Nuevo Testamento. La Biblia tiene 1189 capítulos y 31.102 versículos. Fue escrita aproximadamente por 40 personas en un periodo de 1600 años. Los idiomas en que fue escrita fue en hebreo, una parte muy pequeña en arameo y el Nuevo Testamento en griego. Y está traducida a más de 1500 idiomas y dialectos. El autor fundamental de la Biblia, ¿quién es? Dios. Y el personaje principal, Cristo Jesús. Miren, allí en la Ciudad de México está la Sociedad Bíblica Unida. Está allí en la zona rosa, que le llaman así, ¿verdad? Es una zona bonita de la Ciudad de México. Y ahí está la Sociedad Bíblica. Y cuando usted va a la Sociedad Bíblica, se queda admirado porque hay ejemplares de la Biblia traducidos a diferentes dialectos de México. Ya está traducido a diferentes dialectos de México. No sé si tú conociste a Pedro. No me acuerdo cómo se apellidaba, iba un año arriba que nosotros, pastor. Hablaba un dialecto y estudió teología. Estudió teología y es que querían que él trabajara ya con la gente que habla su dialecto, ¿verdad? Así que la palabra de Dios, mis hermanos, fíjense, todo lo que Dios ha hecho, después de que en la Edad Media no permitían que se estudiara, si alguien tenía una Biblia lo mataban o lo quemaban juntamente con ella. Fíjense, hermanos. Además, ¿saben? Cuando surgió el iluminismo
o cuando terminó la Edad Media y surgió toda esa revolución que se hizo, que en la Edad Media, como digo, no se permitía estudiar la palabra de Dios, y entonces se inventó la imprenta. ¿Y saben cuál fue el primer libro que se imprimió? La Biblia. La Biblia, la palabra de Dios. Pero miren, ya leímos, o no sé si ya leímos en San Juan 17:17, que dice, santifícalos en tu verdad. Y luego que dice, tu palabra es verdad. Y en Salmo 119:105, ¿qué dice? Lámpara es a mis pies tu palabra, ¿y qué más? Y lumbrera a mi camino. Por lo tanto, mis hermanos, quien estudia la Biblia es iluminado. ¿Por qué? Porque dice Salmo 119:105 que es una lámpara. Quien estudia la Biblia es iluminado, es guiado, es dirigido por el Espíritu Santo. Tiene una luz especial, la luz de la verdad. Por eso es importante, hermanos, que estudiemos la Biblia todos los días. Todos los días. La oración y el estudio de la Biblia no deben de faltar en nuestras actividades, hermanos. No deben de faltar. Hagamos tiempo para orar y para estudiar la Biblia. Miren, vivimos en una sociedad que si no trabajamos, pues no hacemos nada, ¿verdad? No vivimos. Vivimos en una sociedad consumista, en donde la mercadotecnia nos abre y nos pone en nuestra mente y corazón que necesitamos ciertas cosas cuando no lo necesitamos. Y andamos corriendo para un lado y para otro para tener todas esas cosas que la mercadotecnia nos mete en el cerebro, y hacemos a un lado el estudio de la Biblia y la oración. No, hermanos, hay que estudiar la Biblia todos los días. Que no pase un día sin que estudiemos la palabra de Dios, sin que oremos, ¿verdad? Y es que la Biblia es la palabra de Dios, y el enemigo de Dios no le gusta la palabra de Dios. Ese problema lo podemos ver desde el principio, en Génesis 2, 16 y 17, donde vimos aquí que dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué le dijo Dios a Adán y Eva? No comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente ¿qué? Morirás. Y luego en Génesis 3:4, un poquito más adelante, Satanás usando a la serpiente, ¿qué le dice? Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué? No moriréis. Podemos notar, mis hermanos, la palabra de Dios. Dios le había dicho a Adán y Eva, si el día que comas de este árbol, ¿qué va a pasar? Vas a morir. Pero viene entonces la palabra, viene el enemigo de Dios y le agrega un no, nada más, a la palabra de Dios. Y entonces, ¿saben lo que dice Apocalipsis 22, 18 y 19? Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere, fíjense bien, a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Así que, mis hermanos, si alguno le quitare al libro o a la Biblia algunas cosas de esta profecía, dice allí que Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad. Nos damos cuenta lo que está pasando. No se puede quitar de la Biblia ni agregar nada a la palabra de Dios. Pero en Génesis vemos que Satanás agregó una palabra a lo que Dios ya había dicho, a la palabra de Dios. Y ese agregado, les pregunto, ¿ese no produjo algún problema?
¿Qué dicen ustedes? Claro que sí. Un grave problema, mis hermanos. Ese agregado de Satanás hizo que las personas hasta la fecha, hasta hoy, crean que el alma es inmortal. No morirás. Eso ya lo estudiamos en la lección escuela sabática, ¿verdad? Al principio de esta lección. Pero fíjense, hermanos, todo el daño que ha causado una sola palabra que se alegró a la Biblia. Eso trajo mucha dificultad a las personas porque el tema de la muerte es algo que impacta a todos sin excepción. Ahora, la pregunta es, ¿a dónde va la persona cuando muere? ¿Va al cielo? ¿Va al infierno? ¿Va al purgatorio? ¿Va al mundo de los espíritus? ¿Va al seno de Abraham? ¿Va al cementerio? ¿A dónde va? ¿Queda flotando? ¿Se reencarna o no se reencarna? Miren, vean todas las preguntas que surgieron, todo el problema que ha causado ese no. Una cosa terrible, hermanos. Algo increíble. Ahora, cuando las personas agregan algo o quitan algo de la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? Siempre habrá problemas. ¿Qué dije? Cuando se le agrega o se le quita a la palabra de Dios, siempre habrá problemas. Miren, nosotros podemos ver, mis hermanos, que durante toda la historia, Satanás siempre ha intentado cambiar. Ya vimos antier con el tema de Cristo Jesús, cómo lo molestaba todo el tiempo, cómo estaba tratando de hacerlo caer, cómo estaba fastidiando todo el tiempo, molestando. Él lo que quiere hacer es entorpecer la palabra de Dios. No quiere que nosotros los seres humanos la entendamos, no quiere que sepamos exactamente la verdad. Y en nuestros días podemos notar esa actuación. Miren, vamos a analizar algunas cosas acerca de esto. ¿Cuántas versiones de la Biblia existen hoy? Muchísimas versiones de la Biblia, ¿verdad? Muchas traducciones. Y es cierto, yo recuerdo cuando yo estaba estudiando teología, pastor, no sé si tú te recuerdas que los maestros nos decían, miren muchachos, para que ustedes tengan un panorama más amplio de lo que dice la palabra de Dios, lean varias versiones de la Biblia, ¿verdad? Pero ¿saben qué pasa también a veces con algunas versiones, mis hermanos? Que parece que algunos versículos quedan así como en el aire, como que no quedan bien explicados. Y entonces algunas personas intentan interpretar el versículo y cuando intentan explicar ese versículo, pues el asunto se complica más. Tenemos que hacerle caso a Martín Lutero. ¿Qué decía Martín Lutero? La sola escritura. La Biblia y la Biblia sola. La Biblia se interpreta a sí misma. Si hay una duda con la Biblia, la misma Biblia tiene que resolver esa duda. Y así lo hace. Pero lamentablemente hay personas ahora que surge una duda y hacen una interpretación y entonces en lugar de ayudar, complican el asunto. Se complica más. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Apocalipsis 1:10, que Juan dice, vamos a leerlo porque no lo tengo aquí, no lo puse. A ver, ¿sí? No. Apocalipsis 1:10. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Apocalipsis 1:10. ¿Quién lo tiene? Que lo lea, por favor.
Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Muy bien, muchas gracias, hermana. Miren, aquí dice que Juan estaba en el Espíritu. ¿Cuándo? En el día del Señor. Solo dice eso, el día del Señor. No dice más. Yo estaba en el Espíritu, ¿cuándo? En el día del Señor. Nada más. Pero algunas personas ponen abajo, en el pie de página, una anotación diciendo que el día del Señor es ¿qué? El domingo. ¿De dónde sacan ellos que era el domingo? Están colocando ahí nada más su punto de vista. Entonces, de esta manera, de esta forma, las personas comienzan a intentar cambiar el texto sagrado. Nada más dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Ah, pero unas personas dicen, aquí es domingo. Era el domingo. Incluso, pastor, sí, pastor. Ya lo han hecho, esa versión que está ahí, esa grande. Acá en el... Ah, ya, ok. Esa dice domingo. Fíjate. Sí, así es. ¿De dónde sacan ellos esto? ¿Verdad? Otras traducciones quitan algunas palabras. Vamos a ver en San Juan 1, del 1 al 3 y 14. Miren, es un pasaje muy conocido. Dice, en el principio era el verbo. ¿Y el verbo era qué? Con Dios. Y el verbo era Dios. ¿A quién se está refiriendo ahí? A Cristo Jesús, ¿verdad? Era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero hay traducciones bíblicas que dicen, en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios, y entonces allí le ponen, no se ve esto aquí, ¿verdad? Y le ponen una D minúscula. ¿Qué están queriendo decir con ese cambio? Que Cristo Jesús sí es Dios, pero es un Dios menor, un Dios creado. ¿Se dan cuenta, hermanos? La intención de las personas cuando no hacen bien la traducción, ¿verdad? Ahora, una de las cosas de las que el enemigo es especialista es intentar hacer que las personas creen una interpretación falsa. Hay en nuestros días, hoy en nuestros días existen cerca de 36,000 religiones de la rama cristiana, y cada religión tiene una doctrina y tiene ¿qué? Un pensamiento. Tiene un pensamiento. El otro día el pastor Eduardo me estaba platicando que si vamos al centro de aquí de este pueblo, ciudad, no sé qué sea, si, pues yo lo veo como ciudad, ¿verdad? Porque los pueblos en México, pues... ¿Cuántas iglesias me dijiste que había, pastor, en el centro? 40, 50. Como 40, nada más allí en el centro, ¿no? Hermanos, es una cosa terrible, ¿no? Hay una cosa terrible. Nosotros nos damos cuenta de lo que quiere hacer Satanás. Está luchando en este gran conflicto con la palabra de Dios. Y él es especialista, ¿verdad? En hacer interpretaciones falsas de la Biblia, como lo estamos leyendo allí. ¿Y por qué existen tantas religiones, mis hermanos? ¿Por qué existen cada día nuevas religiones? Pues justamente porque cuando las personas leen la Biblia, aplican su pensamiento y entonces interpretan a su manera. Por eso hay tantas religiones ahora, ¿verdad?
Por eso, mis hermanos, cuando leamos la Biblia tenemos que leerla con mucha oración, para que el Espíritu Santo nos ponga en nuestro corazón y en nuestro pensamiento la verdad, y nosotros le demos el enfoque adecuado a la palabra de Dios. Porque si no lo hacemos con oración, pues vamos a empezar a divagar y a pensar y a decir tantas cosas. Ahora, hay cosas que aún dentro de nuestra iglesia adventista en estos momentos se están debatiendo, ¿verdad? Una de las cosas que se debaten, no sé si la platicamos en la escuela sabática el sábado, hermano Josué, no recuerdo, es que, o en la comida, es el asunto de la perfección. Hay pastores que dicen que hoy aquí en el mundo podemos llegar a la perfección. Y hay pastores que dicen que no, que nunca vamos a llegar a ser perfectos aquí. Es un debate tremendo, ¿verdad? Así, pero cada uno pone su interpretación. Vamos a ver un ejemplo más. Si usted toma la Biblia romana o la Biblia católica y la Reina Valera revisada de 1960, que es la Reina Valera del 60, es la que generalmente usamos nosotros, ¿verdad? Los adventistas. Hay más, pero generalmente usamos esa. Y hacemos una comparación, vamos a encontrar algunas diferencias graves. Por ejemplo, la Reina Valera del 60 y todas las demás, Reina Valera y otras, ¿cuántos libros tienen? 66. Dijimos que al principio que tenía 66 y tienen 1189 capítulos y 31.102 versículos. Pero la Biblia romana, ¿cuántos libros tiene? 73 libros más. Es decir, que tiene 7 libros más, que ahí están: Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos, Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico y Baruch, y algunos agregados en Daniel y Esther. Estos libros son conocidos como ¿qué? Como apócrifos. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra apócrifo? Bueno, la palabra apócrifo viene del griego, que significa algo oculto, algo que no fue revelado por Dios, ¿verdad? ¿Por qué tienen estos libros? Bueno, el problema con estos 7 libros, mis hermanos, es que tienen mensajes extraños. Tienen errores doctrinales. Por ejemplo, tienen la oración por los muertos, falsas curaciones, también contiene hechicerías, salvación por obras, alteración del destino de las almas después de la muerte, y también la falsa doctrina del purgatorio, allí se encuentra. Además de contener historias ficticias, legendarias y absurdas. También estos libros enseñan artes mágicas y hechicerías, como es el caso de Tobías 6:1-9. Entonces, esos libros van en contra de los mismos principios de la Biblia, que dice que nada debe ser agregado ni nada debe de ser quitado. Así que, como podemos notar, mis hermanos, algunos agregaron cosas a la Biblia, mientras otros le quitan. Por ejemplo, miren, ahora que mi esposa que fuimos allá a Minnesota, que nos invitaron a dar 2 semanas de evangelismo, a mi esposa le pidieron que atendiera a los niños. Y cuando le dije, ¿sabes qué quieren el pastor que atiendas a los niños? Y me dice, ¿y de qué les hablo? Le digo, pues no sé, es tu problema. Y ella dice, ya sé de qué les voy a hablar. Les voy a hablar de los 10 mandamientos. Hermanos, es tan interesante ese asunto de los 10 mandamientos. Por eso este librito que está por aquí, pastor, de los 10 mandamientos, léanlo, hermanos. Entonces ella empezó a buscar temas, ¿verdad? Allí. Y saben, hermanos, digo, esto que les voy a decir, todos ustedes ya lo saben.
La Biblia católica divide un mandamiento en dos. Quita primero el de no tendrás dioses ajenos delante de mí, y luego el no recuerdo cuál lo divide en dos, y hace una serie de arreglos para poner las cosas como ellos quieren. El 10º. Sí, gracias, pastor. Está modificado. Luego en el 4º mandamiento, que dice acordarte del día de reposo. ¿Saben cómo dice el 4º mandamiento en la Biblia católica? Santificarás las fiestas. Está completamente cambiado, mis hermanos. Está completamente cambiado. Muchas personas no aceptan muchos puntos bíblicos porque dicen, no, esto está en el Antiguo Testamento, y como está en el Antiguo Testamento, ya no vale. Ya no vale. Está en el Antiguo Testamento. Una vez escuché la experiencia que contó un pastor que decía que tuvo una plática con otro pastor de una iglesia donde pues no guardan el sábado, no guardan la ley, y que le decía el pastor adventista a este pastor, bueno, pero ustedes ¿por qué no guardan la ley? Y el pastor le decía, porque está en el Antiguo Testamento. Por eso no la guardamos. ¿Por eso guardan la ley? Sí. Y si usted me demuestra en el Nuevo Testamento que yo tengo que guardar la ley, yo la guardo. Y el pastor le dijo, sí se lo voy a demostrar. Pero antes, dígame una cosa, le dijo el pastor. ¿En su iglesia usted pide los diezmos o no pide los diezmos? Dice, sí, claro, sí los pido, pues son los diezmos, tienen que decir. Bueno, ¿y dónde está la enseñanza de los diezmos? ¿En el Antiguo o en el Nuevo Testamento? Pues en el Antiguo. Y entonces, ¿por qué los diezmos sí y los 10 mandamientos no? ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Cómo es este asunto? La Biblia, mis hermanos, es una sola y debe aceptarse íntegramente. Cuando digo íntegramente, quiere decir que tenemos que aceptarla tanto del Nuevo como en el Antiguo Testamento, y no se puede agregar ni quitar nada, porque es la palabra de Dios. Ahora, otro punto grave, como ese en relación a la palabra de Dios, lo encontramos en San Mateo 4, cuando Jesús estaba siendo tentado. El diablo le dijo a Jesús, escrito está. Y ambos usaron textos de la Biblia para confirmar sus palabras, ¿verdad? Miren, vamos a ver. Bueno, no lo tengo allí, pero vamos a abrir nuestras Biblias en San Mateo 4. Y vamos a ver cómo los dos usaron el escrito está. Porque quiero hacer una aplicación interesante sobre esto. Abran sus Biblias, por favor, en San Mateo capítulo 4. Y vamos a leer algunos versículos de ahí. San Mateo 4. Miren. Voy a leer desde el versículo 2. ¿Ya lo tienen? San Mateo 4:2. Bueno, desde el 1 vamos a leer. San Mateo 4, del 1 en adelante. ¿Lo tienen? Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ya el otro día platicamos sobre esto, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué dijo Jesús? Escrito está, no solo de pan que vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que el diablo le dijo, escrito está. Jesús le respondió con un escrito está. Este escrito está es, la Biblia dice. La palabra de Dios dice, ¿verdad? No solo de pan vivirá el hombre, etcétera, etcétera. Se está refiriendo a algo que está en la Biblia. Pero entonces Satanás escuchó que Jesús le había
contestado con un escrito está. Y entonces, fíjense en el versículo 5 lo que hace el enemigo. Versículo 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, ¿qué? Échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Notamos, mis hermanos, cómo la segunda tentación del enemigo, él dijo, tú conoces la Biblia, yo también la conozco. Y la Biblia dice que si te echas abajo, el Señor va a mandar a sus ángeles y te va a rescatar. Pero fíjense lo que Jesús le contesta en el versículo 7, con otro escrito está. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Ahora, la pregunta es, los dos usaron la Biblia, ¿verdad? ¿Quién estaba en lo correcto? Ahora, nosotros aquí decimos, bueno, pues Jesús porque es Jesús, y no el diablo, pues porque es el diablo, ¿verdad? ¿O no? No, pues cómo el diablo va a tener la razón, ¿no? Eso no es posible, ¿verdad? Pero miren, Satanás usó la Biblia, Jesús usó la Biblia, ¿verdad? Pero vamos a complicar un poquito más el asunto. Vamos a complicar un poquito más el asunto. Imaginémonos que en el escenario de la discusión no está Jesús y Satanás, están dos pastores o dos personas cristianas, ¿no? Dos personas cristianas. Y las dos usan la Biblia, sacan versículos para afirmar lo que quieren decir. ¿Cuál de los dos está en lo correcto? ¿Quién tiene la verdad? ¿Cuál es la verdad? Ambos usan la Biblia y afirman que la Biblia está diciendo algo. ¿Se dan cuenta? Se complica el asunto, ¿verdad? Miren, mirando este caso de la tentación de Jesús, notamos de manera clara lo que sucede en el mundo religioso. No todo el mundo que usa la Biblia está diciendo la verdad. No todo el mundo que está en el púlpito predicando la Biblia posee la verdad. Y eso es algo tremendo, mis hermanos. El diablo usó la Biblia. ¿Pero qué hizo que Jesús estuviera en lo correcto o que Satanás estuviera en lo incorrecto? ¿Qué pasó? Jesús también usó la Biblia y Jesús estaba en lo correcto. ¿Por qué? Porque Jesús usó el texto dentro del contexto y el diablo usó el texto, ¿dónde? Fuera del contexto, totalmente fuera. El diablo tomó un texto y lo forzó a decir una cosa que no estaba diciendo. Por eso hay un dicho, por ahí sí han escuchado ese dicho, que todo texto fuera de su contexto es puro pretexto. No lo había escuchado. Es muy mexicano entonces. El texto sin contexto, un texto sin contexto es puro pretexto. Sí. Así que, mis hermanos, eso es justamente lo que sucede en nuestros días, ¿verdad? Exactamente ese es el problema. Las personas, cuando quieren sacar algo y lo sacan de su contexto, pues entonces causa problemas. Miren, solo para que tengamos una idea,
cuenta la historia de un pastor que un día él estaba escuchando un programa de radio de esos cristianos y que el pastor estaba hablando del Salmo 23. Ya saben que una parte del Salmo 23 dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, ¿verdad? Y entonces que el pastor mandó a hacer una mesa y les dijo a sus feligreses: tal día vamos a venir aquí y vamos a hacer una oración poderosa, una oración fuerte. Y ustedes en esta mesa que el Señor nos pone, aquí vamos a poner nuestras ofrendas. ¿Qué tenía que ver lo que dice el Salmo 23 con las ofrendas? Absolutamente nada, pero lo sacó del contexto para sacar su propia ventaja, porque ahí lo que está diciendo es que el Señor estará con nosotros en la angustia, en los problemas. Pero este predicarlo lo saca de contexto, lo pone acá y les dice: aderezas mesa delante de mí. Bueno, aquí van a traer sus ofrendas porque vamos a orar por ellas. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo es el asunto? El predicador tomó el texto de la Biblia, lo torció y lo hizo decir lo que no estaba diciendo. Y eso de usar textos fuera del contexto, pues es muy común, ¿verdad? Es muy común eso. Ahora, estimados hermanos, amigos, la palabra de Dios es una lámpara, dice Salmo 119, 105, es una lámpara que nos ilumina y nos alumbra el camino. Quien estudia la Biblia con oración y humildad, escuchen lo que le voy a decir: si usted, hermano o hermana, estudia la oración con humildad, jamás será engañado. Jamás será confundido. Si usted examina la Biblia, si usted se apega cada vez más a la palabra de Dios, sepa que la luz de la verdad brillará en su corazón. Esa es una verdad bien clara, mis hermanos. ¿Y saben qué va a pasar? Las tinieblas se desvanecerán y en su vida se cumplirá lo que está en la palabra de Dios: y conoceréis la verdad. ¿Y qué más? Y la verdad os hará libres. Entonces, no dejemos que nos ser engañados. Las personas que se van de nuestra iglesia es porque son engañadas y porque no leen su Biblia. Es por eso que se van. Así que, hermanos, no permitamos que el enemigo nos engañe. No lo permitamos. Hay que leer la Biblia, ¿cuándo? Todos los días. ¿Se acuerdan de ese pasaje que leímos? Mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. ¿Por qué no leían la Biblia, hermanos? No leían la palabra de Dios. Una vez supe de un compañero pastor que tuvieron que despedirlo. Tuvieron que despedirlo porque pues cayó en pecado y se enredó con una persona, con una mujer, y tuvieron que despedirlo. Y un día, como al año de que lo despidieron, lo fue a visitar otro pastor amigo de él. Y en la plática, su amigo le preguntó: oye, te voy a hacer una pregunta. A ver, dime. ¿Cuánto tiempo tenía que no estudiabas tu Biblia? Y el pastor, que había sido despedido, le dijo: oye, nadie me había preguntado eso. ¿Cuánto tiempo tenía? Y le dijo: ¿sabes cuánto tiempo tenía que no estudiaba mi Biblia? 2 años. Por eso cayó, hermanos.
Por eso cayó. Nosotros no tenemos necesidad de ser engañados ni de caer, nada, hermanos. Si leemos nuestras Biblias todos los días y si oramos, porque quien estudia la Biblia con oración y humildad jamás será engañado y jamás será confundido. Amigos, hermanos, una vez más esta noche Dios nos mostró su palabra y la verdad. Si tomamos en serio este asunto, tu vida, mi vida, ¿saben qué va a pasar? Será transformada. El estudio de la palabra de Dios transforma nuestras vidas. Y saben, a veces dejamos pasar el tiempo y no lo notamos, pero corremos el riesgo de perder la salvación. Pero hoy tengo la seguridad de que nosotros podemos iniciar un camino nuevo en nuestra vida. Hoy es el día de tener una extraordinaria, una linda experiencia con Cristo Jesús. ¿Qué vamos a hacer en esta noche? ¿Qué vamos a decidir? Ojalá, hermanos, que salgamos de este lugar convencidos de que tenemos que estudiar nuestra Biblia todos los días. ¿Cuántos en esta noche le quieren decir al Señor Jesús: Señor Jesús, yo quiero estudiar la Biblia cada día? Voy a hacer el esfuerzo. No voy a salir de casa sin antes haber estudiado la palabra de Dios. ¿Cuántos le quieren decir eso al Señor? ¿Se pueden colocar de pie? Colóquense de pie. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, gracias te damos por tu santa palabra, porque la has dejado como una luz para nuestro camino, porque no nos has dejado en tinieblas, porque no nos has dejado en la oscuridad, nos has dejado tu santa palabra para iluminar el camino por donde debemos andar. No permitas que seamos engañados. No permitas que el enemigo nos saque del camino, sino que por el estudio de tu santa palabra podamos ser fieles y seguir caminando seguros hasta que Cristo Jesús venga. Bendice a mis hermanos y hermanas que están aquí, que cada día, mis hermanos, tengan el deseo de estudiar tu palabra para ser dirigidos por ti. En el nombre de Jesús. Amén.